Muy, pero muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Estamos dando comienzo, ¿sí?, a lo que es esta siguiente edición de la Palabra del Señor, ¿sí?, la número 19, ¿sí?, del estudio de Filipenses. Por eso bendecimos a todos los que se están conectando allí del otro lado, aún los que nos escuchan por la radio, y le damos los muy buenos días al apóstol Adrián. Muy buenos días, David, muy buenos días a toda la audiencia, cada discípulo, discípula, la iglesia que está comprometida en oír la palabra del Señor, les bendigo. Amén, les bendecimos a cada uno de ellos. Mientras se siguen conectando, apóstol Adrián, demos comienzo a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Habíamos dejado en el libro de Filipenses, el versículo 8, que hablamos solamente de una palabra. Si nosotros leemos, vamos a ver de la enseñanza que el apóstol Pablo, de lo que él se refería, del entrenamiento que Dios le estaba dando a la iglesia por causa de él, amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y estando en condición de hombre, él no era hombre, no estaba en condición de hombre, pero vino a hacerse hombre, vino a humillarse. Y dice, una vez dice, estando significa, como ayer lo explicamos, existir, hallarse, permanecer. Y esto quiere decir que como hombre, él se encerró, él permaneció en el tiempo, dentro de ese cuerpo, que fue necesario que humanamente caminara en un proceso que tenía que crecer, desarrollarse, paso a paso de hombre, por el solo hecho de salvar nuestras vidas. Para eso vino, se encerró en un cuerpo. Pero mire Lucas capítulo 2, versículo 48 y 52, ¿por qué lo hizo? Él nos enseñó el principio, porque la salvación es por gracia, pero vencer en esta tierra, que usted pueda doblegar los embates del enemigo en contra de su vida, que son constantemente tratando de someter su vida, tratando de afligir su vida, su familia. Usted tiene que plantarse y hacer lo que Jesús hizo. Entonces, como hombre, fíjese lo que hizo él. Escuche. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba? Sujeto a ellos. ¿Cómo estaba? Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Escuche. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en estatura, en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Pero ¿cómo vivía él? Sujeto a ellos. Le recuerdo, José no era un padre biológico de él. El mismo Dios se metió por medio del Espíritu Santo en el vientre de María y biológicamente usó a esa mujer para él venir como hombre a la tierra. Pero no era ni la madre de fe, ni José el padre de fe. Pero él se sometió, a este matrimonio para vivir como hijo, para vivir sujeto a ellos. Y ahí está la clave. O sea, para vencer en contra de las adversidades de la vida, usted tiene que entender algo. Si usted no vive bajo paternidad, obedeciendo a todo lo que viene de Dios, de sus padres, indudablemente usted no va a ver la gloria que vio Jesucristo. Porque si Jesucristo, siendo el mismo Dios, se sometió, se hizo hombre y se puso bajo la autoridad de este matrimonio de padres, que en la fe, porque no era José ni siquiera era padre biológico, le decía el padre. Entonces imagínese que hay una paternidad bíblica en el cual te transfiere la vida de Dios. Los padres están como Abraham,
que ayer lo hablábamos. O sea, Dios quiere que los hombres, reciban la vida de Dios que son impartidos de parte del Espíritu Santo, porque un Padre justamente te lleva a la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Y toda esa impartición que Dios tiene en ese Padre, en ese hombre de Dios, te la entregue, te enseñe, te imparta para que la vida de Dios crezca en tu vida. Bueno, eso es fundamental en la paternidad para que las personas, para que Israel en este caso tenga victoria. Ahora yo me pregunto, ¿estamos nosotros determinados a permanecer en la casa paternal el tiempo de trato en nuestras vidas para que Dios salve a otros por nuestra permanencia? Imagínense que el mismo Jesús permaneció como hijo en la casa que él mismo estableció, y luego justamente cuando comenzó el ministerio se puso bajo la autoridad del ministro de Dios que estaba como autoridad en ese tiempo, que era Juan el Bautista, que le estaba preparando el camino al Señor, y no solo se puso bajo autoridad, sino que se hizo bautizar por él. Escuche, es el mismo Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero nos marcó una línea de obediencia, ¿sí? Jesús hizo todo esto para que nosotros podamos entender de que la salvación es por gracia. Usted cree en Jesús y usted es salvo, pero si usted quiere vencer en la vida, usted tiene que entender que Jesús caminó bajo sujeción. Y cuando luego el versículo de Filipenses, ahí 2:8, vuelve a decir, dice, y se humilló, decir, así mismo, porque dice, estando en condición de hombre, estando, definimos esa palabra, existir, hallarse, permaneció como hombre, se sometió, ¿para qué como hombre? Para obedecer. Luego dice, no solo eso, se humilló a sí mismo. Y la palabra humilló, ¿sí? Humillar es una cosa, que alguien humilla a otro, pero humillarse a sí mismo es bajar, es inclinar la cabeza, es inclinar el cuerpo en señal de acatamiento, en señal de obediencia, es abatirse por sí solo si hubiese algo de orgullo, si hubiese algo de altivez, ¿sí? Eso es abatirse por sí mismo. O sea, humillarse es adoptar una actitud de inferioridad, aunque no sea inferior, pero es tomar esa actitud, ¿sí? Y aún estar dispuesto a perder su propia dignidad. Mire lo que es humillarse. Se humilló a sí mismo, mire hasta dónde llegó la obediencia, impresionante. Dice con la acción que Jesús hizo. Jesús lo perdió todo. Él vino, lo dejó todo, se metió y en la carne del hombre se hizo hombre, y el mismo Dios hecho hombre se puso bajo autoridad y luego se deja matar, él se deja matar por el mismo hombre y en la cruz, para salvar nuestra vida. Qué tremendo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, se obligó a obedecer, aunque el proceso de obediencia que Jesús debía transitar no era para nada sencillo. Hermano, para Jesús no fue fácil obedecerle a José y a María, obedecerle a Juan el Bautista, dejarse llevar a la muerte, mientras todos lo estaban haciendo lo que sabemos que le hicieron. Sí, realmente era sufrir hasta la muerte, era dejar que lo humillen hasta matarlo. Tremendo. Su proceso de obediencia derribó toda idea en nuestra mente de lo que es obedecer, porque obedecer cuando se está cómodo, o cuando porque muchos oran de esta forma, si Dios me acomoda las cosas, yo hago. ¿En qué forma le acomodó las cosas a Jesús Dios acá? No se las acomodó en ningún sentido, sino que se las hizo más difícil que nunca. Entonces muchas veces el concepto del cristiano es decir, si voy a orar para que Dios me acomode las cosas para poder servirle. Eso es un concepto antibíblico y satánico, porque ese es el pensamiento de Satanás, que si te cuesta no lo hagas. Si te cuesta mucho, no sirvas, porque ¿cómo vas a perder el trabajo? ¿Cómo vas a perder esto? ¿Cómo vas a perder el otro? Mire, hermano, la Biblia enseña otra cosa. Pero obedecer en esta dimensión, poner su vida en servidumbre como la puso Jesús, es dejarlo, aun que lo pisotearan, aun justamente que él sabía que por obedecer él perdería su vida. Claro,
salvaría al mundo. Después viene la recompensa. Luego sería resucitado. Cuando nosotros obedecemos y Dios no nos acomoda las cosas, sino que nos es muy difícil obedecer, bueno, es porque Dios tiene una bendición grande. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano dice, no, Dios no me acomodó las cosas, por eso no pude ir, usted sabe. Yo quería ir a la iglesia, pero bueno, Dios no me acomodó las cosas. No, es dejarlo todo. Dice, no, yo quería ir a servir, yo vio apóstol, sí, mire, usted sabe que yo quería estar, pero no, Dios no me acomodó las cosas. ¿Por qué lo metemos a Dios? Si Dios no quiere acomodarte las cosas, Dios quiere complicarte las cosas. ¿Cómo, dice apóstol? ¿Cómo me complica las cosas Dios? Bueno, es lo que estamos leyendo. ¿Cómo complicarme las cosas? Porque si Dios tiene una bendición grande, primero tiene que ser probado, a ver si vas a poder manejar la bendición como lo que Él tiene para tu vida. Entonces, cuando Él no te acomoda las cosas y vos obedeces, eso es gloria para Dios y eso es peso de gloria para tu vida. Porque cuando uno obedece más allá de las circunstancias y dice, primero está la obediencia, bueno, eso es traer bendición a su vida. Claro, primero se pierde algo y luego se cosecha en la abundancia. Por ejemplo, el colono dice, voy a sembrar la semilla y no piensa si va a venir una piedra, si va a venir un viento que le va a desarraigar todo, se la juega. ¿Qué es lo que pasa con la semilla? Muere. Después que muere esa semilla, ¿sí? Si él la espera, si él le viene la primera lluvia temprana, después la tardía, ¿sí? Para que acomode la tierra y el sol le acompaña y le acompaña todo el tiempo, puede llegar a cosechar. Pero primero la semilla murió, así dice la Biblia. Toda semilla que no muere primero no puede dar fruto y es un principio. Entonces, cuando nosotros somos llamados a obedecer y Dios no nos acomodó las cosas, bueno, hermano, algo grande se viene para tu vida. Hay algo que Dios te está desafiando a vos, haciéndote entender de qué. De que si te atreves a obedecer y a permanecer en un altar de madrugada, ese altar de madrugada va a abrir puertas impresionantes. Pero primero, Dios quiere verte obediente. ¿Me explicó? El mundo, ¿sí? Evalúa si obedece o no obedece. Ejemplo, si obedecer le trae perjuicio, muchos no quieren, por lo que pierden. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1, nos dice justamente, nos dice esto, Marcos 9, 1, claro. Es decir, después de la muerte venía la resurrección. Pero fíjese lo que dice este versículo. También les dijo, de cierto os digo, que hay de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Claro, habrá muchos que no gustarán la muerte, no querrán morir, no querrán justamente servir por lo que pierden. Van a querer ver que venga Cristo, pero cuando ya venga Cristo, esas personas que no quisieron, que desecharon, es todo un tema. Claro, quieren ver que Dios, no quieren decir ver a Dios como Dios se muestra en la palabra. No, ellos quieren que se le aparezca a Dios. Gracias justamente que esto no pasa aquí en esta ciudad, pero verdaderamente, decir por algunos lugares, sabe pasar. Entonces que esto no nos pase y nosotros entendamos que si Dios nos está llamando a servir, hay que servir, porque viene la resurrección. Primero es obedecer más allá, ¿sí?, de que si tendré o no tendré la bendición, aunque tenga que superar el perjuicio. Pero lo que debo estar seguro, que voy a traer bendición a mi vida y a todas las personas que están conmigo. Mire, si a usted le cuesta obedecer porque es difícil, sepa de que si usted lo hace, usted en el transcurso de esa obediencia va a traer mucha bendición a su vida. Deuteronomio 28, versículo 1, después usted lee todos los otros versículos, hasta el 14, 15, de todas las bendiciones que vendrían sobre su vida, pero primero la obediencia. Preste atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero dice, si oyeres, son las bendiciones de la obediencia esto. Si oyeres, primero hay que oír, hoy usted está oyendo. Luego justamente decir, si guardareis. Y luego si te decidís a poner por obra, a hacer lo que estás escuchando. Mire, un padre de fe te marca una línea de obediencia para que seas prosperado. Primero obedece él. Y conforme a la bendición justamente que Dios le da, la gente puede ver de que él se jugó y le fue bien. Que le fue difícil y le fue difícil. ¿Por qué? Y porque en el principio, cuando uno toma determinaciones drásticas que Dios te está llamando y no van a traer momentáneamente una bendición, van a traer un perjuicio. ¿Por qué? Y porque tenés que invertir, porque tenés que moverte, porque tenés que sembrar, porque tenés que justamente morir, o sea, en el acto de obediencia. Ah, bueno, pero si haces esto, ¿sí? El Padre es honrado, es bendecido, y justamente, y las ovejas están viendo de que funciona lo que se está predicando. Entonces, fíjese que en Josué, Dios levantó padres, 1, 7, 8, Dios lo estableció a Moisés, todos sabemos, pero luego cuando tenían que entrar a la tierra prometida, ya se terminó el tiempo de Moisés y Dios, o sea, por medio de Moisés, le transfirió el legado a Josué. Y Josué, porque Josué fue el discípulo que estuvo codo a codo con Moisés, entonces se le impartió la vida de Dios a Josué. Pero fíjese lo que dicen estos versículos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, ya leemos el próximo versículo. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Dice, no, mira, si Dios no te acomoda las cosas, Dios sabe que vos no podés. Ese es un principio errado, un principio que no corresponde. Enseñar eso es llevar a la gente a que la gente nunca tome desafíos de perder su vida para Cristo y nunca puede conocer lo que es la resurrección en la economía, la resurrección en el matrimonio, la resurrección, decir, aún en las situaciones de la vida, sino que todo permanece muerto, todo se destruye y nunca resucitan esas cosas. Y nosotros sabemos que en Dios todo lo que muere resucita. Pero si muere, uno tiene que tomar la decisión de que eso suceda. O sea, porque si muere porque uno tomó la decisión de seguir a Cristo, eso va a resucitar. Claro que sí, pero es necesario que uno pueda entender cuál es el principio. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés. Paternidad. Moisés enseñándole, transfiriendo la paternidad a Josué. O sea, llevándolo a la comunión con Dios, llevándolo a que haga, Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Le estoy marcando un camino. O sea, no es que yo les predico obediencia, le estaba diciendo y yo no obedezco. No, sino que estoy justamente marcando una dirección de que indudablemente, decir, se está viendo sí, la bendición de Dios. Entonces, decir, yo estoy obedeciendo, le decía Moisés. Si vos te atreves a hacer lo que yo hago, vas a prosperar tu camino. Vas a hacer prosperar tu camino en todas las cosas que emprendas. Mira el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ahora dice que todo lo que mi siervo Moisés, pero luego en este versículo dice, ahora meditarás en la palabra. ¿Por qué usted tiene que a las 7 de la mañana estar escuchando y meditando lo que se habla? Porque eso va a hacer prosperar su camino. Hay que meditar la palabra, ¿sí? La palabra que Moisés les enseñaba, debían meditarla y eso haría prosperar su camino. Entonces es muy importante entender, decir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la idea de obedecer para que el reino avance, para que el pueblo del Señor justamente sí avance, bueno, esta obediencia haría prosperar el camino de Josué, ¿sí?
Entonces, en todo lo que emprendiera. Mire, hablando de prosperar, tercera de Juan, capítulo 1, que tiene una sola hoja, leemos el versículo 2 y 3. Preste atención. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí nomás. Dice, amado, deseo que seas prosperado, deseo que pases escasez, deseo que pases... No. Dice, amado, a ver, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado. Ahora, hay un camino, hay una dirección. Si no te llenas, no meditas en la palabra de Dios, no recibes lo que tu Padre en la fe te está dando, bueno, entonces vos mismo estás desechando. Acá hay una clave. Y sí, porque dice, harás, o sea, prosperar, ¿sí? Porque Dios desea que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y esta es la clave, como prospera nuestra alma. Esto habla, como le decía recién, de meditar la palabra cada mañana, cada madrugada, ¿sí? Decir, me levanto, estoy adorando, recibo cómo me comparten, en este caso, el libro de Filipenses, ¿sí? Para que todo el pueblo sea prosperado. Y eso de buscar a Dios cada madrugada, luego, antes buscamos a Dios y luego escuchamos la palabra, meditando lo que Dios está hablando, es hacer prosperar nuestro camino. No tomar la responsabilidad para obedecer en esto es desagradar a Dios. Mire, el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, Dios le desagrada los que no quieren recibir paternidad, los que no están dispuestos a que un Moisés, ¿sí?, te lleve a tener la comunión con el Espíritu Santo, a meditar su palabra, a que le sirvas a Dios, más allá de que si puedes o si no puedes, si te acomoda Dios las cosas o no te acomoda las cosas, ¿sí? Cuando usted toma la responsabilidad de hacerlo, hace prosperar su camino. Si usted toma la responsabilidad, todo lo contrario, usted justamente no está recibiendo, ¿sí?, la palabra. Usted no tiene el conocimiento necesario para enfrentar la vida y el diablo destruye su vida. Por eso es que lo expresa acá el libro de Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué delicado, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no quisieron. Dice, y después dice siguiendo este versículo, dice, porque desechaste. ¿Cómo desechaste? Claro, porque que Dios te dé todas las cosas, ¿sí?, para que vos puedas aprender y que puedas tener todo para hacer prosperar tu camino y no querer atenderlo. ¿Por qué? Por la pereza o por los factores que sean, ¿sí? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó. ¿Cómo desechó? Sí, Dios al pueblo lo lleva por diferentes procesos, pero hay un tiempo que Dios te mete en meditar la palabra y en estas cosas. Dios te da todo para que aprendas. Y la persona o el pueblo prefiere no esforzarse, para estar en la madrugada adorando y escuchar la palabra luego. No, sino que dice, por alguna razón no lo hace. Bueno, Dios lo toma como que usted está desechando lo que Dios quiere darle. Es tremendo para Dios esto, ¿sí? Por esta razón, el mismo Jesús estableció el ejemplo. Él dice, obediente hasta la muerte. Entonces, cuando uno, está dispuesto a tomar el conocimiento, a estar en las reuniones, discipularse, cuando uno tiene la convicción de que tiene que estar obedeciendo, a la palabra del Señor, que el Padre de fe te va impartiendo, entonces, qué bueno que nosotros podamos decir, hoy puedo estar pasando por situaciones difíciles y aún he tomado decisiones que aparentemente me están perjudicando. ¿Sí? Bueno, este perjuicio va a venir en resurrección y prosperidad. Lo promete el Señor. Jesús lo estableció. Por eso ya termino, en el versículo 8, dice de Filipenses 2, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Claro, es una decisión obedecer a Dios. Es una decisión decir voy a obedecer a Dios en un Moisés, en un profeta Oseas, en un padre en la fe, que fueron hombres usados para paternizar Israel. Si hoy, hermano querido, tomas la decisión, aunque te cueste, aunque parezca pérdida, aunque pierdas, ¿sí? Dios transformará lo que perdiste por obedecer a Dios en victoria. Lee 19, 29 de Mateo. Ya termino con esto, pero fíjese, o sea, hasta dónde llega la obediencia para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Presta atención. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, va a recibir, si vos diste decir algo, te va a dar algo. No, dice. Dice, te voy a dar 100 veces más, mira, en esta tierra. O sea, si vos me seguís y obedeces, aunque te perjudique la obediencia, te voy a dar 100 veces más. Si decidís hacerlo, yo voy a poner esa bendición sobre tu vida. Si lo decidís, si no lo decidís, está bien. Yo voy a buscar otro que quiera justamente dar su propia vida, ¿sí? Aunque le sea perjuicio, me explico, obedecer, y ese va a prosperar. Ahora, mire qué tremendo. Hay gente que yo he escuchado que piensa, dice, no, dice, Dios no me acomodó las cosas, por eso no pude llegar apóstol. Pero, no, qué pena, digo. No, dice, tuve que trabajar mucho. Digo yo, este no entendió ni jota. O sea, se ve, este no escucha a la mañana la palabra, digo. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Es dar la vida. Es aunque sea decir perjudicial, que nuestro esfuerzo, dice, claro, dice, el que dejare madre, padre, bienes, hijo, o sea, el que dejare lo que dejara, recibirá 100 veces más en esta tierra. Y al final, la vida eterna. La clave para prosperar está en obedecer a Dios, en un padre de fe. Yo te bendigo con todo mi corazón, que el Espíritu de Dios te levante en obediencia, que juntos prediquemos el Evangelio, meditemos la palabra de Dios, hagamos prosperar nuestro camino y que el mundo vea que el Dios que predicamos es un Dios que resucita a los muertos, es un Dios que sana, es un Dios que transforma los hogares, transforma la familia, aunque te estés yendo mal, aunque estés un poco triste, aunque las cosas no te estén yendo bien, sigue obedeciendo, permanece en la obediencia, sigue obedeciendo, porque el Dios de la gloria cumplirá su palabra, y cuando venga la prosperidad, cuando venga la bendición, te darás cuenta que eso fue por causa de que usted, que ha decidido obedecer, aunque en un momento fue perjudicial, ahora Dios viene con recompensa y hace prosperar tu camino. Yo te bendigo para que seas obediente, yo te bendigo para que seas un siervo, una sierva, un apóstol, un profeta, que seas un pastor, un evangelista, un maestro, que seas un hombre poderoso usado por Dios. Dios te levante y te unja con un padre de fe que te lleve a los desafíos de obediencia, y que puedas tomar esos desafíos de obediencia y puedas justamente darle la gloria a Dios de a donde Dios te está llevando. ¿Hasta dónde te llevará el Señor? Hasta donde tú le crees. Si tú puedes creer esta palabra profética que Dios habla por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Enseñando en el libro de Filipenses, para que los que crean y los que sean bendecidos con un padre de fe puedan obedecer. Esos padres de fe que no te la hacen fácil, sino que te hacen entender de que es por medio de la obediencia la bendición. Esos padres de fe justamente son los que te van a llevar a que mueras en la obediencia y a que resucites y a que hagas prosperar tu camino. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te ponga en este tiempo con nosotros para que hagas un pacto con Dios de permanecer en la casa y entender que si permaneces hasta el fin, no solo serás salvo, sino que harás prosperar tu camino. Te bendigo, que prospere tu casa, tu vida, tu familia, que seas obediente. Te bendigo en el nombre de Jesús.